y pasamos del cáncer de ovario al cáncer de endometrio. Y también vamos a tener dos charlas. La primera acerca del tratamiento local, en este caso con radioterapia. Será el papel de la radioterapia en etapas iniciales de cáncer de endometrio, y el doctor Javier Anchuelo, que trabaja en nuestro centro, en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, y con el que tengo el placer de trabajar conjuntamente, y bueno, le invito a que empiece su ponencia. Gracias. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes y bienvenidos a Santander a todos. Como ha dicho Ana de Juan, soy Javier Anchuelo, adjunto aquí en Valdecilla, junto con la doctora Galdós de la parte de ginecología y de mama. Y bueno, pues en primer lugar me gustaría agradecer a todo el comité organizador, al doctor Rivera y especialmente a la doctora de Juan por la invitación, y agradecer a todos los que estáis aquí, pues porque se me ocurren muchas cosas que hacer ahora mismo en Santander, ¿vale? Bueno, voy a hablar de un poco el papel de la radioterapia en los estadios iniciales del cáncer de endometrio, en concreto de histologías endometrioides, ¿vale? Va a ser un poco de repaso quizás para los oncosaurios, y para a ver si puedo aportar algo a las oncopromesas. Yo creo que soy la primera generación de la ESO. Y bueno, allá vamos. Este es el índice, ¿vale? Veis muchos puntos, pero en realidad lo que me voy a centrar es en la parte final, en la adyuvancia. Bueno, pues sabemos que el cáncer ginecológico más frecuente en países desarrollados es el cáncer de útero, ¿vale? 100.000 casos nuevos en Europa en el año 2012, más del 90% mayores de 50 años, y la mayoría además se diagnostican en estadios iniciales. Estamos hablando siempre de los endometrioides, ¿vale? Y que además va a aumentar la incidencia en los próximos años, pues debido a que cada vez hay más esperanza de vida por un lado y que hay un aumento en la obesidad. Factores de riesgo bien conocidos para desarrollar cáncer de endometrio, los tenéis todos aquí, no los voy a contar, los hemos estudiado seguramente todos. Y además sabemos que hay dos tipos, ¿vale? Tipo 1, que es el carcinoma, los endometrioides, y los no endometrioides, seroso, células claras y los carcinosarcomas. Cada uno van a tener una presentación clínica, las pacientes que las van a tener unas características diferentes también, van a tener un tratamiento diferente y un pronóstico diferente. También conocemos alteraciones, mutaciones genéticas, que son características de cada uno de estos tipos, ¿vale? En esta tabla vemos más alteraciones en concreto para cada tipo de histología, y para que nos suene, pues que desde el año 2014 que se hizo el mapa genético del cáncer, pues que hay otro tipo de clasificación, y que los estudios van a ir hacia ver qué tipo de tratamiento va a necesitar cada tipo de estos tumores. Para que nos vayan sonando, os los pongo aquí. Y bueno, sabemos que se pueden clasificar por TNM o por la FIGO, que es lo que utilizamos habitualmente, y que además hay unos factores pronósticos que están bien conocidos en estos tipos de tumores: tipo histológico, el grado tumoral, la edad, la invasión linfovascular y la invasión miometrial. Me parece importante que veamos un momento, detenernos en esta diapositiva un momento, porque todos los estudios que vamos a ver son a lo largo de muchos años, y algunos están hechos con una clasificación y otros con otro, ¿vale? Rápidamente, en la clasificación de la FIGO de 2009, 1A es invasión de menos del 50% del miometrio, 1B más del 50%, y estadio 2 de la FIGO cuando llega al cervix per al estroma, ¿vale? Y en la antigua, que son los trabajos más antiguos, 1A es cuando el tumor está confinado al endometrio, 1B cuando afectaba menos del 50% del miometrio, 1C cuando afectaba más del 50% del miometrio, y el estadio 2 cuando afectaba el cervix a cualquier parte. Y bueno, pues el tratamiento primario va a ser siempre el tratamiento quirúrgico. No me voy a meter aquí porque esto daría para una tarde o un día entero. Y en función de lo que se encuentra, de los hallazgos anatomopatológicos, se hicieron unos grupos de riesgo. En concreto, ahora mismo hay 4 grupos de riesgo que están propuestos por las sociedades oncológicas europeas
y a partir de estos grupos se va a proponer a las pacientes para hacer un tipo de tratamiento adyuvante. Y bueno, vamos a ver ahora unos cuantos trabajos, ¿vale? Empezamos por el Portec 1. Si os fijáis más o menos en casi todos los trabajos os he puesto arriba, a ver, voy a señalar con esto. Sí, ahí, el año, ¿vale? ¿Y esto por qué? Pues porque para que os hagáis un poco la idea de qué tipo de radioterapia se utilizaba, ¿eh? En estos años se utilizaban radioterapias pues igual con cobalto o con técnicas muy antiguas que daban toxicidades que ahora mismo no tenemos, ¿eh? Y esto yo creo que hay que tenerlo un poco en cuenta. Bueno, el Portec 1 ya lleva un seguimiento de 15 años, se randomizaron a 715 pacientes, ¿vale? De riesgo intermedio a recibir radioterapia externa o observación. Ninguna paciente recibió ni braquiterapia ni quimioterapia. Los resultados fueron que hubo un 14% de recidivas locorregionales en el brazo de la observación y un 4% en el brazo de la radioterapia. Aquí vemos las gráficas, ¿vale? Cómo se separaban las líneas en cuanto a este ítem. Y no hubo diferencias significativas ni en supervivencia global ni en supervivencia libre de enfermedad, a costa de mayor toxicidad. Esto es algo que vamos a ver que se repite en prácticamente casi todos los trabajos, ¿vale? Cuando se hizo un análisis un poco más exhaustivo, se vio que las pacientes que tenían peor pronóstico, que iban a recaer más, eran las pacientes que tenían invasión de más del 50% del miometrio, pacientes mayores de 70 años, o pacientes con tumores de alto grado. Posteriormente no, anteriormente tenemos este otro trabajo, ¿vale? Fijaros los años 1968-1974, también randomiza a las pacientes a recibir tratamiento con radioterapia externa u observación. Como característica es que todas las pacientes fueron tratadas con braquiterapia vaginal, o sea que ya no era radioterapia externa frente a observación. ¿Y qué vemos? Pues vemos que hay muchas menos recaídas en el brazo tratado con radioterapia externa. Si os fijáis, bueno, muchas menos, son menos que en el trabajo anterior, probablemente porque todas se hayan tratado con braquiterapia. No hubo diferencias ni en supervivencia global ni en supervivencia libre de metástasis. ¿Y qué pacientes eran las que más se beneficiaban? Pues las pacientes que tenían más del 50% de invasión miometrial, tumores o tumores de alto grado. Y además se vio que las pacientes con invasión linfovascular tenían más muertes y recidivas por cáncer que las que no. Este otro trabajo es la unión de otros dos trabajos y viene a decir un poco lo mismo que los trabajos anteriores, ¿eh? Se comparan pacientes de riesgo intermedio o riesgo alto. Aquí vemos las características de cada tipo de pacientes a recibir después de histerectomía y doble anesectomía radioterapia externa o observación, ¿vale? En este trabajo también se administra braquiterapia pues a discreción del clínico, y aproximadamente el 50% de las pacientes de cada brazo recibieron braquiterapia. Estamos juntando siempre un poco en el brazo de la observación, metemos el tratamiento con braquiterapia y lo comparamos al tratamiento con radioterapia externa. ¿Y qué ve? Pues lo mismo que todos. Más toxicidad aguda, más toxicidad crónica, aunque toxicidad crónica mayor o igual que grado 3, poquita diferencia, menos recaídas locorregionales en el brazo tratado con radioterapia externa, y no aumentó ni en la supervivencia libre de progresión ni en la supervivencia global. Bueno, este otro trabajo, ¿vale? Randomiza a 448 pacientes con adenocarcinoma de endometrio con riesgo intermedio según los criterios del estudio de GOG 33 a recibir radioterapia externa o observación. En estas pacientes todas habían recibido linfadenectomía, en los demás trabajos era opcional, y ve pues más o menos lo mismo que en todos los trabajos. ¿Por qué no se llegó a demostrar un aumento en supervivencia global en todos estos trabajos? Pues probablemente porque aproximadamente en 2/3 de las recaídas pélvicas se pudieron rescatar de forma exitosa, ¿vale? Y también probablemente porque no llegaron a tener poder suficiente como para demostrarlo.
Y bueno, vemos siempre que se compara la radioterapia externa con observación. En algunos trabajos tratan a todas las pacientes con braquiterapia. En otros trabajos, pues algunas sí, a otras no, a las que quieren, vamos. Y sale el PORTEC 2 que compara directamente este tipo de pacientes de riesgo intermedio alto a recibir tratamiento con radioterapia externa o braquiterapia. ¿Y qué es lo que ven? Pues con 5 años de seguimiento ven que los resultados son muy similares y las pacientes tratadas con braquiterapia de forma exclusiva tienen mucha menos toxicidad. Pasando a ver qué pasaba con las pacientes de bajo riesgo, si merecía la pena hacer tratamiento con braquiterapia o no, pues se hizo este trabajo de 650 pacientes que se randomizaron a recibir braquiterapia o nada, ¿vale? Pacientes de riesgo bajo, y se vio que la braquiterapia solo aportaba pues, toxicidad a nivel vaginal. Este mismo grupo hizo otro estudio un poco diferente, con otra orientación a los que hemos visto anteriormente. Eran con pacientes de riesgo intermedio y lo que se intentaba mirar era si el tratamiento con radioterapia externa añadía algo a la braquiterapia, ¿vale? Los dos grupos se trataban con braquiterapia y a una se le daba radioterapia externa. Y lo que se vio, pues, que no había diferencias en la supervivencia global, pero sí en recaídas vaginales y en recaídas pélvicas. Concluyen estos autores que la radioterapia externa beneficia a las pacientes y que hay que tenerlo en consideración, aunque sí que aumenta la toxicidad, ¿vale? Por lo que proponen realizar estudios nuevos con técnicas de irradiación nuevas. ¿Y cuáles son estas? Pues la IMRT, que probablemente ya os suene a muchos. No hay estudios que comparen la radioterapia 3D con la IMRT, pero bueno, está recomendado por todos los autores y por todas las guías y probablemente pues no haga falta hacer estudios randomizados para todo. Y como una imagen vale más que 1000 palabras, aquí veis un tratamiento clásico de 3D como para tratar nuestro volumen. En algunas ocasiones pues tenemos que tratar toda la vejiga o todo el recto con la misma dosis, y con la IMRT se consigue deformar la dosis y podemos preservar mucho más órganos sanos, pues como la vejiga o el recto en este caso. Y bueno, hasta ahora no hemos hablado nada de la quimioterapia. En estadios iniciales se hizo un análisis, ¿vale?, de un grupo de 99 pacientes del PORTEC 1, que no fueron incluidas en el análisis, pero que se quedaron registradas y se trataron con radioterapia externa exclusivamente. Se vio que a los 5 años hubo un 31% de recaídas a distancia, por lo cual pues se llevó a pensar que sí sería necesario un tratamiento más intensivo con tratamiento sistémico. Y hay poca cosa. Tenemos los resultados del GOG 249 que fueron presentados de forma prematura el año pasado en el Congreso Americano de Oncología Radioterápica, que cogía a pacientes con estadios 1 y factores de riesgo y eran randomizadas a recibir tratamiento de radioterapia externa frente a braquiterapia y quimioterapia. Los resultados fueron similares para todos los ítems. Hubo más recaídas ganglionares a nivel pélvico y paraórtico en el grupo tratado con braqui y quimio, ¿vale? Y además fue un esquema terapéutico más tóxico, por lo cual ahora mismo no se recomienda en este tipo de pacientes, ¿vale? Y tenemos también publicado este año el PORTEC 3, ¿vale?, que mete a un grupo muy heterogéneo de pacientes, pero sí que hay un grupo de pacientes con estadio 1 y 2, ¿vale?, de alto riesgo, que compara tratamiento con radioterapia externa frente a radioquimio y 4 ciclos de carbotaxol. Y en estos estadios no hubo diferencias ni en supervivencia global ni en supervivencia libre de enfermedad, y el tratamiento intensivo fue más tóxico, por lo que tampoco lo podríamos recomendar en todas las pacientes. Y para acabar, pues como habéis visto es un lío, las guías, todas las guías, la NCCN, las de SEOM, las de la ESGO, dejan la puerta abierta a casi cualquier tratamiento para cualquier situación. De hecho, en la guía, en la nueva versión de la NCCN,
Ha incluido el tratamiento sistémico en el 1A, que hasta ahora no estaba, ¿vale? 1AG3. Y bueno, al final sabemos claro a quién no tenemos que tratar, sabemos claro también a quién no tenemos que tratar, y para el resto de pacientes lo que tenemos que intentar es pues ver a qué paciente tenemos delante, qué condiciones tiene, cuáles son sus comorbilidades, cómo se le han operado y ver qué es lo que queremos conseguir con ellas. Y ha solo 5 minutos. Muchas gracias, siempre vienen bien 5 minutos. Y